o van a observar la conferencia en nuestro canal de YouTube. Les advierto que hay una gran cantidad de personas que se están conectando desde el extranjero a esta conferencia. Reciban un saludo especial, mi buen amigo doctor Ariel Dotre Bermúdez, nuestro invitado especial. Un saludo también para las entidades que hacen posible que estemos con ustedes ahora con una frecuencia semanal. La semana entrante, 2 en 1. Esas entidades son la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el Club Rotario Cúcuta, los hoteles Casablanca y Casino Internacional y la Floristería Pistilos. Esta es nuestra 12ª actividad del año 2024 y la 9ª híbrida, presencial y virtual. Esta también es nuestra actividad número 455 en la vida institucional de 18 años que recientemente cumplimos hace 45 días. Nuestras próximas programaciones serán el 28 de junio, viernes, no me olvide, tendremos un concierto de música tropical para celebrar el Día de la Familia con el artista invitado Jorge Velázquez, cantante de la orquesta Villos Caracas Boys Internacional, ganador del Chiquinquirá de Oro y del Zuliano de Platino por mantener vivo el legado del bolerista de América, Felipe Pirela. La actividad, que tiene una duración de 3 horas, se hará en el Hotel Casino Internacional y tendrá un costo de 10.000 pesos por persona. Esto para ayudarnos a pagar los costos del cantante, del hotel y demás gastos. Entonces, por favor, no se comprometan para el 28 de junio, dentro de 8 días, en el Hotel Casino Internacional. Tendremos 3 horas de boleros, baladas, mambos, merengues, música para oír, para soñar, para recordar, para bailar. Pero también les cuento que ayer me di cuenta, valga la redundancia, que la programación de esta actividad se cruza con el partido de fútbol Colombia contra Costa Rica. Y esto le gusta mucho a la gente, especialmente a mí. Entonces pasé una carta a ver si aplazaban el partido, no me han respondido. Entonces decidí trasladar la programación de esta actividad en el Hotel Casino Internacional para las 7:30, adicionándoles que el segundo tiempo podrá verse en el mismo hotel. Y eso nos permite tener una buena circulación allá en el hotel. El viernes 5 de julio se presentará el doctor Yesid Navas Peñaranda con el inicio de sus conferencias sobre ambientalismo perverso en sesión presencial. Como llamativo el tema, ambientalismo perverso. El viernes 12 de julio proseguiremos con la presentación virtual del doctor Nelson Fernández, quien desde Carolina del Norte, Estados Unidos, nos estará compartiendo su conferencia Minería de Datos. Esta tarde, 21 de junio, estará en nuestra plataforma el doctor Ariel Dotre Bermúdez, ciudadano cubano, nacionalizado colombiano por adopción, con su conferencia Eje Microbiota, Intestino, Cerebro, Aprendizaje y Conducta, actividad académica y científica que acaba de presentar en el marco del evento Desarrollo Cognitivo de los Estudiantes, Perspectivas Actuales y Nodos Críticos, el cual tuvo lugar en el Centro de Neurodesarrollo Cerini en Mendoza, Argentina. El doctor Ariel Dotre Bermúdez es doctor en ciencias, máster en educación, especialista en medicina tradicional china y licenciado de cultura física terapéutica. Es profesor investigador de neurociencias y neuroeducación
de la Universidad de Pamplona. Ha participado como ponente, conferencista en varios países y eventos internacionales con temas sobre medicina tradicional china, medicina deportiva, manejo del dolor, educación, nutrición, excitotoxinas y sustancias neurotóxicas. Ha sido profesor invitado de varias universidades latinoamericanas, como la Universidad Francisco Santander, la Universidad de La Serena en Chile, la Universidad Experimental del Táchira, UNED en Venezuela, la Universidad Nayarit, Puerto Vallarta en México, la Universidad Pedagógica Experimental del Táchira, Venezuela. Es miembro del Consejo Científico de la Universidad de Holguín, Cuba, desde hace 22 años. Ha sido miembro del Consejo Científico del Instituto Nacional del Deporte, provincia de Holguín, Cuba, en los últimos 10 años. Y es asesor de las áreas terapéuticas de la cultura física y del deporte de la provincia de Holguín, Cuba, desde hace 14 años. Es miembro del Grupo Provincial y Nacional de Medicinas Alternativas en La Habana, Cuba, en los últimos 20 años. Igualmente es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural desde hace casi 30 años. También es miembro de la Sociedad Internacional de Homotoxicología, investigador principal del área de homotoxinas y sustancias neurotóxicas, su efecto sobre la conducta y el cerebro de los niños, e investigador principal del área de intestino, el segundo cerebro. Realmente el doctor Dotre es un científico que vive en nuestro medio y que no se cansa de ayudar a los conciudadanos cucuteños. Porque lo conozco desde hace más de 25 años, doy fe de su idoneidad y de su sentido de solidaridad con esta región. Del tema que va a tratar, según Google, comillas, el eje microbiota intestino-cerebro se basa en la comunicación neuroinmunoendocrina, es decir, la microbiota intestinal se va a comunicar con los sistemas homeostáticos, el nervioso, el endocrino y el inmunitario en el intestino, y desde allí, a través de diversas vías, con el cerebro influyendo en su funcionamiento. Por la bidireccionalidad del eje, todo lo que sucede en el cerebro va a influir en el intestino, modificando su actividad y a la microbiota residente. El sistema nervioso intestinal, denominado el segundo cerebro, está conformado por un sistema nervioso intrínseco, el entérico, con sus plexos neuronales y sus células, y un sistema nervioso extrínseco, el sistema nervioso autónomo, constituido por el simpático y el parasimpático, nervio vago. Total, estas son palabras mayores. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ariel Dotre Bermúdez, su especial conferencia. No hace nada. ¿Cómo puedo? Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con ustedes una serie de razonamientos, de reflexiones, de investigaciones y de trabajo que se están desarrollando en este campo del saber y la ciencia. Como es un tema algo complejo, he tratado hablando con patrocinio, de buscar la manera de hacerlo lo más sencillo posible. Yo soy un admirador de Richard Feynman, y Feynman decía, trata siempre de simplificar tus exposiciones, que todo el mundo la comprenda, y trata siempre de pensar que el auditorio son niños de 5 años, para que te esfuerces por explicar aquellos puntos que son más álgidos a la hora de abordarlo. La próxima, por favor.
A ver, para que no conocen, Feynman es considerado en las 500 de Shanghái, que son las mejores universidades del mundo. Él es un hombre que estuvo en el proyecto Manhattan, uno de los físicos más importantes que ha dado los Estados Unidos, pero está considerado uno de los mejores profesores que ha dado las universidades norteamericanas. Y todos sabemos que para que estén en las 500 de Shanghái tiene que ser de las mejores universidades del mundo, desde muchos aspectos y desde la investigación. Y él es, para ser considerado esa categoría de docente, tiene que ser una persona con muchos aportes a la ciencia y sobre todo al conocimiento desde la pedagogía, desde la enseñanza. Y él hace muchas alusiones que deben ser reflexivas para todas las personas que estén tratando de comprender algo y de enseñar algo. Feynman decía que la educación está siendo un fracaso porque se nos dice el nombre de los objetos y pensar que eso es enseñar. Si yo le digo qué tengo aquí en la mano, ustedes me van a decir que es un reloj, y porque se saben en la idea del término de lo que le están diciendo, piensan que sabe. Y mientras que la educación sea tan superficial, tan elemental, tan limitada, las personas no razonan, no comprenden. Como el doctor Patrocinio planteaba, yo soy ciudadano colombiano por adopción, y siempre digo de que uno tiene que agradecer, ¿cómo se llama?, los gestos que pasan en la vida de uno. Y siempre dije desde que estoy en Colombia que la forma mía de agradecer la voluntad que tuvo el país o la población o la ciudad, el gobierno colombiano de aceptarme acá, de contribuir con mis investigaciones, sobre todo en el campo de la niñez, la infancia, que tanto me preocupa. A ver, hace mucho tiempo la medicina se ha encargado de dividir el cuerpo por pedazos, dejando de entender que es un sistema integrado. Y el mismo Pascal, el físico, decía, 300 años de investigación y de visión unitaria del cuerpo nos han hecho mucho daño. El cuerpo, como dice las teorías de Bentham-Laffer, es un sistema integrado y todos los sistemas tienen que ver unos con otros. Si vamos a preguntar cuál es el órgano más importante del cuerpo, cualquiera se atreve a decir que el cerebro, que el corazón, que los pulmones, que los riñones, que el hígado, pero ninguno trabaja solo. Ahora, si tú lo dices cómo funciona, cuál procesa la información, cuál bombea la sangre, cuál purifica los líquidos del cuerpo, tendríamos entonces la especificidad. Pero el funcionamiento es integral, y por eso las teorías que vamos a plantear aquí, la visión que vamos a tener acá, es de la visión integradora y multisistémica del cuerpo. A ver, cuando se fecunda el óvulo, lo primero que se forma es el tracto digestivo, y después de pequeños brotes y divertículos es que nace el sistema nervioso. Por eso es que metaméricamente siempre vamos a quedar conectados el sistema nervioso con el intestino. Estos datos nos hacen entender a nosotros que, bueno, ahora hay unas fibras del músculo cardíaco que también están asociadas a ese tipo de fibra que aparece en los intestinos, pero es fundamental comprender que este es el único órgano que no recibe todas las órdenes del cerebro y que le da órdenes al cerebro, es el intestino. Por eso la salud del intestino, como dice la medicina tradicional china, no hay paciente sano con mala digestión ni enfermo con buena digestión. El padre de una enfermedad es cualquiera, pero la madre es el colon. La salud del colon es fundamental para entender todo el funcionamiento del cuerpo humano. Fíjense que el 90% de la serotonina está en los intestinos, es decir, que nuestra infelicidad está de cómo funcionan nuestros intestinos. Y la neurociencia, que ahora voy a explicar toda la revolución que ha habido en este siglo, de la importancia que le está dando a la neurociencia, pero la neurociencia dejó de mirar solamente hacia el cerebro y se dio cuenta de toda la interrelación que tiene el cerebro con otras partes del cuerpo, y que es fundamental comprenderla. Aquí hablamos también que el cerebro es el 2% del cuerpo, pero consume el 20% de la energía que nosotros gastamos en el organismo. Es decir, la responsabilidad del funcionamiento de él es bastante alta desde el punto de vista energético. Y todo lo que afecta al cerebro afecta a los intestinos. Hoy que se está mirando a esos grupúsculos de bacterias, entendemos que la salud del intestino afecta al cerebro,
y que nuestras emociones afectan todo el organismo y están marcadas por el tipo de bacteria que predomina en los intestinos. Es decir, es una visión minimalista del funcionamiento del cuerpo, pero es integradora y holística, sumamente interesante. Por favor. Disculpen que ponga imágenes de este tipo, pero lo que quiero es dejar la ilusión, la percepción. El estudio del doctor Luis Joven es fundamental leer un libro, y se lo recomiendo al que le guste leer, Los cazadores de microbios. Ese hombre, cuando no había microscopio, él mismo empezó a pulir lentes y a mirar gotas de agua, a mirar pimientas, a mirar todos los bichos que había en el mundo. Miren qué interesante que él se pasó para que lo recibieran en la Real Academia de Ciencias de Inglaterra. Tuvo que hacer 92 artículos y nunca aseveró que aquella bacteria o aquel animalucho que él vio o aquel pequeño sustancia que él veía que se movía, porque él lo llamaba de distintos nombres, era la causa de una enfermedad. Él nunca se atrevió a eso, y no por eso, sino porque era un hombre demasiado quisquilloso a la hora de llegar a conclusiones. Y hoy vemos que le echamos la culpa a las bacterias de todo lo que pasa, sin entender si es verdad que es la bacteria. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿las cucarachas existen? Sí existen. ¿Y por qué en unas cocinas hay cucarachas y en otras no? Entonces me dicen la limpieza. Así mismo es el cuerpo humano. Lo que pasa es que en la medicina hay muchas cosas que hay que replantear y analizar, y disculpe que yo soy bastante crítico en aspectos de este tipo. Tenemos especialistas en juanete, pero no hay especialistas en sistema linfático. Pocos médicos se preocupan por la matriz extracelular. Pocos médicos se preocupan por el sistema básico de Pitchinger. Y ahí es donde se fraguan muchas de las enfermedades. Y entonces, estos estudios que son el primer episodio que describe la ciencia de este hombre, que la primera cualidad de un investigador es la observación. Hay que ser muy observador, y él desarrolló una capacidad de observación que fue fundamental en toda la evolución de las ciencias médicas y de todos los que vinieron después de él. Por favor. Pasteur, que es otro de los grandes de ese tiempo, tenía frases muy marcadas, y hay una anécdota sumamente interesante, que en el lecho de muerte de él estaba Bernard, que era un alumno de él que era crítico, y él le toma ya en el lecho de muerte la mano a Bernard y le dice: Bernard tiene la razón, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Es decir, si seguimos matando bacterias y dejamos el mismo terreno, las bacterias vuelven. Por eso hay tantos pacientes que hacen recidivas infecciosas sistémicas, porque no le limpian el terreno. Y si tú matas las bacterias y las dejas en el mismo lugar, las bacterias se reproducen. Entonces, si nos lleváramos por estos clásicos, entenderíamos que la infección no es darle antibiótico, es modificar. El premio Nobel de Medicina de 1936, el alemán Otto Welsbluth decía una frase que también es: alcalinizar o morir. Hoy vivimos comiendo alimentos acidificantes, lo que se llama, y lo voy a tocar porque llevo tiempo trabajando en eso, de cambiarle el nombre a la industria alimenticia, que es una farsa, y decirle alimento a lo que los mata, que no pueden ser alimentos. Hay que cambiar el nombre y dejar de estar pensando en que la Organización Mundial de Salud y otros organismos se prestan para decir cosas que ellos mismos no pueden afirmar. Por favor. Y el doctor Minichekov también hizo grandes aportes. Y miren, él es el primero que dice que de esas bacterias, el estado de esas bacterias tiene que ver con la salud y la longevidad. Y analiza aspectos sumamente relevantes, que si tenemos una buena microbiota, tal vez ustedes ahora digan, bueno, ¿qué es la microbiota? Hasta hace unos años se llamaba la flora intestinal, pero ya no se le dice flora porque no está llena, no es una fauna, es una microbiota que está llena de parásitos, bacterias, gérmenes, hongos y otros elementos. Pero todos ellos han hecho importantes aportes para comprender hasta dónde hemos llegado hoy al eje microbiota intestino-cerebro. Por favor. Aquí teníamos dos de los principales que hablaban. Este es primero Robert Witt, que habla de la relación entre el sistema nervioso central y el aparato digestivo, y hablaba de la simpatía nerviosa. Es decir, él es el primero que se atreve a mencionar. Y miren qué avanzado eran, que en el 1935, donde no había casi cómo demostrarlo, ya ellos se atrevían a arriesgar. Pero el que más me fascina a mí es el doctor Jackson, que él empezó a hacer investigaciones, y él hizo una investigación en un pedazo del tracto intestinal
Tal vez ustedes conozcan una medicina que se usaba mucho en las personas con alteraciones del sistema nervioso, se llama Prozac, y él ponía una pelotica de ping-pong y le echaba determinadas gotas y veía como el peristaltismo del intestino desplazaba la pelotica hacia el otro lado. Le aumentaba las gotas y el peristaltismo se hacía más rápido, pero si le echaba muchas gotas, esa misma cantidad lo inhibía y le producía todo el efecto. Cuando yo analizo el trato intestinal de los pacientes con Parkinson, que muchas de las drogas que le damos es para que no tiemblen, porque no les resuelven el problema de la zona afectada, por eso la mayoría de los pacientes con Parkinson tienen severos problemas de constipación y un intestino homotóxico saturado que no hagan del cuerpo 15 o 20 días, no sé qué le haga más daño, si el temblor que le produce el Parkinson o la homotoxicidad producida por no hacer del cuerpo. Por favor. Este eje está muy relacionado en todas las partes, no voy a ser específico, pero sí quiero decirle, la mayoría de los niños con autismo están presentando serias alteraciones de la microbiota intestinal. Y yo cuando empecé a investigar, sobre todo investigaba porque hoy hay muchos niños con hiperactividad y déficit de atención y todo el mundo culpa que es problema de disciplina, que es problema de mala crianza, que es problema de eso. Si le seguimos dando las excitoxinas y las sustancias neurotóxicas que le están dando a los niños en la merienda, y después vamos a hablar del PAI, funciona de la misma manera que un sistema nervioso excitado hace que el niño sea hiperactivo y se mueva y se vuelva agresivo. Y entonces todo este eje de citoquinas, que ustedes recuerdan que es una palabra tal vez no muy familiar si no está en el campo de las ciencias médicas, pero cuando el COVID todo el mundo hablaba, ¿no? Que se disparó la tormenta de citoquinas. Son sustancias que hay en el organismo que son proinflamatorias y es la que nos están llevando al cadalso. Miren, la ciudad está llena de farmacias porque la gente cree que si tomo algo, si yo te pego con un martillo en la cabeza y te doy una droga para el dolor, se te quita el problema. El problema es que no te den con el martillo, pero seguimos teniendo una mirada tan divisoria, no integradora y no nos damos cuenta. Entonces, es fundamental parar la tormenta de citoquina, es decir, no comer tantos alimentos proinflamatorios, no irritativos y no descompensar la microbiota, que ahora vamos a ver todo lo que la descompensa. Hay 4 rutas que son fundamentales, que la debemos entender, que es el nervio vago, las neuronas espinales y aferentes. Tal vez ustedes han oído hablar que fulano se orinó, se defecó, se vomitó, se descompensó porque hizo una reacción vagal. El nervio vago dirige muchas funciones del cuerpo y el que haya hecho, todo el que le haya dado vértigo severo, que se haya vomitado, se haya defecado, estamos en presencia de una reacción vagal, se descompensa. El segundo, los mediadores inmunes. Si las citoquinas están elevadas, esos mediadores se van a ver afectados y por eso tú ves que están recurrentes las gripas, las afecciones de las vías respiratorias, porque seguimos alimentándonos con sustancias que están llenas de componentes que proliferan esa tormenta de citoquina y los procesos proinflamatorios. Las hormonas intestinales, que vamos a ver estas hormonas, la importancia que tienen. Ya hablábamos de la serotonina, pero hoy se está haciendo mucho estudio en lo que tiene que ver con el ciclo de la dopamina. Y la dopamina es fundamental para controlar muchos de los estados irritativos que tenemos. Acuérdense que si yo discuto con alguien un día, tengo estrés. Pero si yo todos los días discuto con esa persona o de los 24 horas del día, 8 de dormir no duermo, 8 de trabajar estoy estresado y 8 de convivencia en la casa estoy estresado, eso se llama diestrés. Y la adrenalina y el cortisol, que son 2 hormonas que no las necesitamos el cuerpo, si un carro es como un carro que todo el tiempo está acelerado, se funde porque produce ¿qué? Un estrés oxidativo por la carga emocional tan fuerte. Entonces, esas hormonas que están en el intestino, que vamos a ver como el GABA, el ciclo dopaminérgico y la misma serotonina van a tener una función muy importante en nuestra conducta, en nuestro estado de salud, en la calidad de nuestro sueño, pero también en nuestras emociones y nuestra conducta. Por favor. Este es un dato que yo lo enfoco porque quisiera que hubiera en nuestro país dirigentes que se dieran cuenta de que los países más desarrollados del mundo, los bloques más desarrollados del mundo, están haciendo una inversión enorme en estudiar el cerebro, porque comprender el cerebro se ha vuelto el reto más grande que tiene la ciencia hoy en el mundo.
Y en la presidencia de Obama hizo el proyecto BRAIN, y el proyecto BRAIN le asignaron ellos $800 millones para que estudiaran, porque saben que ese es una sociedad, y lo miren los países que no tienen nada de Producto Interno Bruto obtenido desde lo que es sus posibilidades, decir, de lo que le aporta a su tierra, al suelo. Es decir, que no tienen, sus recursos naturales son limitados. Sin embargo, han invertido en el desarrollo de su potencial social, de la población, de las capacidades de educar a su pueblo, como han logrado tener un Producto Interno Bruto desde ahí superior a los que tienen buenos recursos naturales. El segundo es que acto seguido los norteamericanos hicieron eso. El bloque de la Comunidad Económica Europea creó el otro proyecto que tiene que ver también con el cerebro, y le dio 600 millones de dólares para que investigara. Y la NASA y muchas universidades importantes hicieron un bloque y pusieron al frente a Sebastián Segu, un japonés, para el proyecto Conectoma. Después le voy a enseñar unas imágenes de la importancia que es el Conectoma. Él le daban casi 40 millones de dólares anuales para que investigara 1 centímetro cúbico del cerebro. Y cuando hacía las imágenes macro, todo perfecto. Las meso, perfecto. Pero cuando hacía las micro, no había manera que un computador le siguiera el hilo al cerebro humano. Y hasta ahí han llegado. Ninguna computadora de la que han podido usar ha podido resolver eso. Entonces, hay muchos avances, hay muchas teorías. Se ha avanzado mucho, pero todavía estamos en cierne en ese aspecto. Aquí tenemos otra de la microbiota sana, de cómo funciona, y la microbiota alterada, que el estrés mantenido. Hay un libro por ahí que se llama, creo que es no recuerdo el nombre, si es de Franz Suárez, se llama, que tiene que ver con todo el sistema endocrino y las funciones que hace el sistema endocrino, y él habla de la parte esta, que mucha gente dice, no, pero todo el que está gordo es porque come mucho. Hay muchas personas que comen menos que los demás, pero ese nivel de cortisol en el cuerpo, ese nivel de citoquina, los hace inflarse y constantemente están. Y el libro se llama El Poder del Metabolismo. No recuerdo exactamente en qué capítulo, pero es un libro que se lo recomiendo también, por favor. Ahora, cuando la microbiota está alterada, aparecen muchos problemas de alergia, sistema inmune, dolor psicosomático. ¿Saben lo que es el dolor psicosomático? Es un dolor que tú no lo palpas, porque la mayoría de los dolores son referidos. Es decir, el 90% de los dolores no es donde tú lo sientes, son dolores reflejo. Los chinos tienen muy bien tipificados los dolores de cabeza y todos están relacionados con órganos distales. Ese dolor psicosomático que está mente sana, cuerpo sano. Se hablaba de los tiempos de Hipócrates, y muchas veces las preocupaciones. Hoy, uno de los términos que está de moda es la fibromialgia. La fibromialgia no tiene una definición, pero todo el que tiene trastornos emocionales y tiene lo que se llama, Ricky Hammer habla de los conflictos emocionales no resueltos, está lleno de dolores. Y entonces le dan droga para el dolor, y el dolor de él es un dolor psicosomático que no lo resuelve el analgésico. Hay que cambiar la causa. Es decir, hay que modificar la etiología de dónde nace el problema. El Parkinson, la Alzheimer y la demencia senil, en los estudios han demostrado que esa microbiota está alterada. Fíjense que hay un dato que hace años yo vengo analizando, que las personas que tienen gases fétidos y las heces son fétidas, que yo hago como broma, que van para el baño con una lanzallamas, llevan fósforo, llevan todo. Eso te dice a ti que la microbiota, el ecosistema del intestino, predomina las bacterias malas. Por eso es que hay una putrefacción, es decir, se pudren las proteínas, y si el indol y el tinol suben a un nivel muy alto, el nivel de enfermedad es inmediato, porque ya está descompensada las bacterias buenas que deben predominar en el intestino. Hoy, a las personas con ELA, ¿saben lo que es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Los estudios han sido muy alicientes los resultados, porque se le está implantando lo que se llama implante fecal. Se toma heces fecales de niños recién nacidos y se le pone en vía rectal, aunque yo lo haya en cápsula y hay otros elementos que se hacen, pero el que yo he visto experimental, y los resultados son magníficos. A las 10 terapias, las personas que estaban con parálisis y con bastón empiezan a caminar. Es decir, que hasta en la parte neuromotora
la respuesta de esos implantes fecales están dando resultados bastante promisorios. En Estados Unidos hubo un congreso y había una sola sala para esos casos. Por el Congreso de Valencia, España, había como 5 salas llenas de médicos que tenían experiencia y estaban exponiendo sus resultados, sus experiencias vivenciales, y había muchos casos de pacientes que reportaban los beneficios que habían obtenido. Aquí hay algo que a mí me preocupa y es fundamental, y lo digo con toda la sinceridad y todo eso. Hasta en las compotas le están echando sustancias que se llaman glutamato monosódico. La barrera intestinal, la barrera intestinal es permeable a esa sustancia, es decir, no ha madurado, todavía es frágil la interrelación, esa solidez y esa sustancia. Por eso es que se le dice a las madres, no le des, si no es leche materna, hasta los 6 meses no le des ni agua al niño. ¿Por qué? Porque no ha madurado esa barrera. Y cada vez que le dan una sustancia hace de tiempo, la mayoría de los niños con alergia, con TEA, trastorno del espectro autista, con problemas neurológicos, con epilepsias y con trastorno de hiperactividad con déficit de atención, están asociados a una lactancia deficiente o haberle dado alimentos que atraviesan la barrera intestinal, que por la porta llegan a la barrera hematoencefálica y atraviesan la barrera hematoencefálica y dañan las estructuras del cerebro. Y entonces deberíamos ser más responsables, el INVIMA, debería la FDA ser más responsable y no prestarse al juego con las transnacionales de los alimentos, que no son alimentos. Si quieren les explico y pueden buscar, les puedo poner ejemplos de muchas sustancias que le están diciendo alimentos que no tienen nada de alimentos. Y el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Ayer yo estaba leyendo, tenemos el número 2 en América Latina de los niños que menos comprenden lo que leen y tienen más deficiencia de lectura y escritura. Deberíamos hacer una inversión muy grande porque entre los 0 a 12 años es el periodo crítico del desarrollo del cerebro, que deberíamos tener más preparado a la población para aprovechar y explotar esa capacidad de neuroplasticidad que tienen los cerebros de los niños. Pero no, le damos sustancias que no son buenas, no hacemos lo que debe. Las escuelas saturadas de niños, en vez de tener 15 o 20 niños, 40 niños, y entonces, si no cambiamos eso, nosotros estamos pagando en las calles la desigualdad social y todas las personas estas que tienen trastorno de conducta. Por favor. Ahora, esto les quiero explicar porque a veces cuando tú das una conferencia y vuelvo a Feynman decía, haz lo que ellos entiendan cada elemento. La disbiosis se define como el desequilibrio que implica la perturbación del estado de la simbiosis. Es decir, si hay una alteración de la microbiota, yo voy a padecer de una serie de enfermedades. Yo recuerdo, y esto lo digo también, cuando tú estudiabas álgebra y le llegaba un profesor y decía, profesor, el resultado me dio 16 octavos. Y él te decía, simplifica. Y tú decías 8 cuartos. Y él te decía, simplifica. Y 4 medios. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la mínima expresión. Si yo atiendo el síntoma y no atiendo la causa, es como que yo vaya a un carro y el motor empieza a sonar y yo encienda el radio y le dé volumen. Es verdad, no oigo el ruido, pero el problema no lo resolví. O usted quiera gritar y yo le tape la boca y usted no, ya no quiere gritar. La expresión, la inflamación, hay que verlo como un problema, pero es una señal del cuerpo. El dolor es un problema, pero hay que verlo como una señal del cuerpo. La fiebre es un problema, pero hay que verlo como una señal del cuerpo. Si lo entendemos como todo malo, lo llenamos de droga y nunca vamos al sistema. Como negocio funciona, pero en la realidad el paciente no mejora. La simbiosis corresponde a la interrelación entre 2 o más organismos biológicos y eso ocurre no solo, hay que hablar de que hay una microbiota en la piel, en todas las partes del cuerpo hay microbiota, pero estamos hablando de la microbiota intestinal y esa simbiosis es cómo se relacionan esa serie de animaluchos o bacterias o lo que ustedes quieran llamarle, porque hay muchas acepciones, muchas definiciones, pero que están en interrelación y necesitan unas de las otras para vivir. Por eso los ecosistemas hay que comprenderlo y hay que estudiarlo desde esa perspectiva. Y la eubiosis es el estado de salud de la microbiota. Pero fíjense qué interesante. Puse en mayúscula normal y equilibrada porque para todos nosotros es distinto. Si usted tuvo una lactancia, si usted tuvo una alimentación, si usted dormía las horas suficientes, si usted nació por cesárea, es distinto si nació por parto normal. Hoy los estudios de la microbiota de los niños que nacieron por cesárea es muy deficiente comparado a los que nacieron por el tubo vaginal.
Y entonces eso hay que pararlo también, porque yo no estoy en contra de la cesárea siempre y cuando se recomiende la cesárea. Igual que el aborto. El aborto no puede ser un acto de cada vez que tú tengas relaciones te hagas un aborto. El aborto tiene que ser bajo determinadas condiciones que amerite el aborto. Pero no tiene que ser, el aborto no puede ser un método anticonceptivo. Por favor. Bueno, entre algunas de las hormonas más importantes que nos vamos a topar en el intestino, y fíjense cómo tiene que ver, porque las personas me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver los intestinos con las emociones? Y usted quiere parar la conducta de los niños, hacerlo más tranquilo, si no, ¿qué tienen que ver los intestinos? Y ahora le dio por hablar de la microbiota, ¿qué tiene que ver? Bueno, el GABA tiene que ver con los procesos inhibitorios de las alteraciones que produce el cerebro, y por eso hace que las personas que tienen los niveles altos de GABA estén más tranquilos. La serotonina es la llamada hormona de la felicidad y ya le decíamos a ustedes que está en nuestros intestinos. Por eso dormir bien, los ritmos circadianos, que es cuando la hipófisis, que tiene que estar la luz apagada, de más de 1 hora o 2 horas sin haber visto una lámpara LED o la pantalla de un televisor o de un celular, es que ella se sale de verdad y se segrega y el sueño es profundo. Por eso los relojitos, eso no vendo relojes, pero les voy a hacer el comercial que te dice a qué hora es el sueño REM, te dice en qué momento usted tiene el sueño profundo, en qué momento es el sueño ligero, pero te dice a qué hora te despiertas. Y la hora que tú te despiertas en la noche, los ritmos circadianos te están diciendo qué órgano es el que está hablando. Si usted siempre se despierta entre las 1 y las 3 de la mañana, su hígado está homotóxico y necesita limpieza. Si usted se despierta entre las 3 y las 5, sus intestinos, hay que ver qué está pasando en nuestros intestinos. Y no voy a detallarme en cada sistema, pero el horario en que usted se despierta en la noche sistemáticamente tiene que ver en gran parte con el estado de salud de ese órgano. Y la dopamina, miren, yo soy enemigo de usar una sustancia que se usa mucho para los niños hiperactivos, que es un metilfedinato, que está asociado aquí en Colombia, tiene un nombre, pero en España se llama Concerta. Y ese Concerta hace que los niños estén tranquilos, pero solamente está indicado cuando el ciclo dopaminérgico o los niveles de dopamina están alterados. Pero la dopamina es lo que hace la mayoría de los drogadictos, la mayoría de los fumadores, la mayoría de los que tienen problemas de juego, tienen que estar haciendo cosas repetitivas, tienen problemas en el ciclo dopaminérgico, que es el estímulo recompensa y no son capaces de controlar ese proceso. Entonces, la dopamina, visto desde la función de la microbiota, también tenemos que revisarle la microbiota y no llenarlo de droga a los pacientes, porque para poder entender todas esas conductas están asociadas a los niveles de estas hormonas. Por favor. Bueno, aquí no me voy a detener, pero están clasificados varios de los tipos de bacterias más comunes que nos encontramos en distintas partes. Solamente en el ciego hay 5.000 tipos de cepas. Es el campo de la microbiota intestinal es enorme, los millones de bacterias que tenemos. Es decir, el estudio había que hacerlo porque sí, porque era imposible que entender el funcionamiento del cuerpo sin entender el estado de las bacterias del organismo. Por favor. Bueno, esta imagen para mí me parece sustancial y voy a empezar a aterrizar todo lo que digo en la conducta. Eso se llama los conectomas. Ese es, cada ser humano tiene un color distinto porque las pinceladas que aparecen ahí, que lo digo al mejor estilo de Miguel Ángel Bonarotti, fueron construidas a tu entorno sociocultural, de los estímulos que tú recibiste, de los sistemas, de los 7 sistemas sensoriales que ha vivido tu cuerpo. Y ahí empieza a darse. Por eso el que quiera hacer un negocio de vender franela y se dedique a poner cerebros, imágenes de conectoma, se va a dar cuenta que puede hacer 1.500 millones de franelas que ninguno va a estar repetido. Porque el entorno sociocultural, los estímulos que tú viviste es lo que marca la diferencia. Miren qué interesante. Yo llevo rato hablando y les juro que no he pensado casi nada, porque las palabras salen. Tú dices, bueno, ¿de dónde salen? Están almacenadas. Pero esa imagen, la última a la derecha, miren esa raya verde. Es una señal de que al momento de hablar se conectan todos los lóbulos del cerebro. Y hay algo que les quiero decir, tal vez lo haya dicho alguien o alguien me haya oído decirlo. Con la resonancia magnética funcional, que ahora vamos a hablar de ella, se descubrió que las neuronas son promiscuas,
que las neuronas no están especializadas como nos decían antes, que las del habla pueden servir, son motoras, y las motoras son del gusto y las del tacto. Por eso es la ventaja que tenemos ahora de hacer la modificabilidad estructural cognitiva de los cerebros. Y es una perspectiva para que las personas activen esos otros circuitos y puedan lograr lo que antes se pensaba que no se podía lograr. Entonces, eso es un avance significativo que ha aportado la resonancia magnética funcional. Pero esto con Nectoma nos dice a nosotros en tiempo real cómo funciona el cerebro y cada una de las zonas, cómo está desarrollada. Por favor. Hay un término que está muy en boga que se llama la epigenética. Ese entorno sociocultural, el estilo de vida de tus padres, lo que hacían tus padres, cómo se alimentaban, cómo eran las relaciones afectivas, cómo dormían, lo que comían, si tomaban, si fumaban, si usaban drogas, te deja una marca de metilo, aunque tu genoma esté intacto, ese metilo que se llama epi queda por arriba y te marca. Por eso puede haber 3 hermanos que son trigueños y aparece uno ojiazules. No sé, todo el mundo piensa que hubo otro problema, pero es de la epigenética, al menos es una justificación que todo el mundo podemos tener la causal para justificar. Pero esa es la epigenética. Y los entornos donde se desarrolla el niño van a marcar por generaciones epigenéticamente a muchos organismos. Entonces, muchas de las enfermedades están asociadas a los bloqueos epigenéticos. Por favor. Ahora, vamos a la lactancia materna. El acto de lactar no es solo el hecho de yo darle la leche al niño, ordeñarme, no, implica desde procesos afectivos, desde procesos inmunológicos, pero desde ahí empieza a formarse la microbiota del niño. Si la madre se alimentó bien, la microbiota va a ser buena. Si la madre no se alimentó, la microbiota va a ser mala. Si la lactancia materna no se hace con lo suficiente sistematicidad y hasta los 6 meses como promedio, no va a haber serios problemas. Además de eso, de que protege la barrera intestinal, tiene que ver con los ritmos circadianos. La salud de una persona está marcada en las horas que él duerma, y ustedes saben que los niños duermen 16, 17, 18 horas, porque en el pueblo se dice, o la voz popular dice que el sueño es tan reparador como cualquier alimento, pero para el aprendizaje, para la desintoxicación del organismo y para la estabilidad, la homeostasis del funcionamiento del cerebro, está marcado que dormir las horas suficientes con la profundidad es fundamental para la salud. Por favor. Bueno, estos son los componentes que la mayoría de ustedes se lo imaginan, pero los conocen: el alcohol, el azúcar, los alimentos ultraprocesados. Si le quitáramos el término alimento, nos ganaríamos un tiempo enorme, porque todo lo que sea, no sea alimento, pero le ponemos apellido y parece que es una condicionante. Pero lo que es ultraprocesado está desprovisto de todos los nutrientes. Alimentos con mucha grasa, carnes procesadas, refrescos azucarados, los helados, grasas trans y harinas refinadas. Mira, hay un estudio que es un doctor, está en las redes, que se toman ratas y se ponen en una caja donde tiene una puerta de cristal y se ponen goteos de heroína y cocaína. Y cuando el investigador le daba la puerta, las ratas dejaban de consumir heroína y cocaína y miraban hacia donde estaba el investigador. Se le ocurrió poner un tetero con azúcar y más nunca probaron la cocaína, más nunca probaron la heroína, pero tampoco miraban cuando el doctor le hacía señas. Pero ustedes saben que la alteración de la mucosa intestinal está muy relacionada con la proteína amiloide. Y hoy hay 17 nuevas enfermedades neurológicas y la proteína amiloide es la que pega las terminaciones nerviosas y es la que sufren los pacientes con Parkinson y no deja que salga información ni entre información en esa región. Entonces el azúcar es el asesino silencioso, el que más daño está haciéndole al cuerpo y lo acidifica y lo compromete desde las funciones cognitivas, pero también compromete el sistema inmunológico y es el que más hace que se acidifiquen y se alteren las células del cuerpo y produce cáncer. Sin embargo, es un alimento una sustancia que está en todo lo que se llama alimento y está haciendo un daño enorme a la población. Y las harinas refinadas. El otro día había 2 personas ahí conversando conmigo y yo me decía, ay, pero es que mis padres son de Ocaña, disculpe si hay alguien de Ocaña acá, y yo toda la vida he comido arepa. Digo, pero te estás quejando de dolor, que tienes el colon inflamado, que tienes dolor de cabeza, que se te está cayendo el cabello, que estás insoportable, que peleas con todo el mundo. Hay que ver, vamos a quitar la arepa.
Dice, ay doctor, ¿por qué la arepa? Digo, es nutritiva. Digo, bueno, busca en internet, si me hallas un solo componente nutritivo que tenga la arepa, te regalo un carro. La amiga que estaba sentada se paró y cogió el celular y todavía tengo el carro. Porque son calorías vacías, desprovistas de todo. Entonces, la medicina alemana dice, la ignorancia justifica, el saber condena, pero el tiempo que no le dediques a la salud, por obligación se lo dedica a la enfermedad. Bueno, aquí, bueno, yo le digo a las personas, si tú coges un ladrón, lo viste policía, ¿es ladrón o es policía? Sigue siendo ladrón, pero tú crees que es policía. Aquí tenemos el parto por cesárea, los problemas que produce desde la contaminación que hay en el ambiente donde el niño nace, porque ese líquido, esa babasa, que donde él nace por el tubo neural, ya es un protector para las bacterias. Y el uso de antibióticos de formas reiteradas y otros protectores de estómago, los laxantes, también ciertos antidepresivos, ansiolíticos, antiinflamatorios. Hay muchos elementos que tienen que ver con el daño de la microbiota. Por favor. Bueno, estos son dos conceptos que son fundamentales. En los prebióticos son aquellas sustancias que me van a facilitar a mí que mi microbiota por vía natural, es decir, comiendo determinada sustancia, ella se mantenga sana. Y los probióticos es aquellas sustancias que ya los tienen, ¿cómo se llama? Dentro pueden ser medicamentos o algunos preparados, pero algunos. Entonces se presentan las dos formas, los prebióticos y los probióticos. Uno tiene que volverse probiótico y otros ya están preparados. Pero para reparar una microbiota intestinal hay que tomar por lo menos 3 meses los probióticos. Por ejemplo, las personas consumen enterogermina. No digo que sea mala, pero es una sola cepa y tú tienes miles de cepas. Entonces no te garantiza que eso se modifique muy sustancialmente. Por eso es que la dieta es fundamental hacerla desde la comprensión de cómo yo protejo mi microbiota, cuáles son los prebióticos y los probióticos que están al alcance y que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, decía Hipócrates. Por favor. Bueno, aquí tenemos la barrera hematoencefálica y cuando eso es atravesado, se puede producir desde una meningitis, daños neurológicos, pero se compromete todo lo que tiene que ver con los grupos neuronales, los circuitos neuronales, los lóbulos, y entonces lo vemos afectado. Y mucho de las sustancias que le dan a los niños, que le venden a las personas, oigan esto, hay una sustancia que se llama glutamato monosódico, que es un resaltador del sabor. Lo que tienen los calditos Maggi, Ricostilla, Nor, lo que tiene la sopa esa que la hacen en 2 minutos, ese sobrecito. Pero en nuestro país tiene 26 nombres. Si tú conoces a alguien que tiene 26 cédulas, ¿por qué usted cree que tenga 26 cédulas? ¿Sería buena persona? Pues tiene 26 nombres distintos. Si usted no es especialista y lo sales a buscar, te cambian el nombre de un producto al otro. Y son altamente dañinos. Ahora lo vamos a ver. Pero atraviesa la barrera hematoencefálica, por favor. Bueno, aquí tenemos todas las variantes que hay del consumo. Miren los colores, miren la presentación, las caritas felices, y eso le estamos dando a nuestros niños. En el periodo crítico del desarrollo del cerebro, de 0 a 12 años, que es donde están el corte podálico y los dos momentos más importantes del crecimiento del neurodesarrollo de nuestros niños. Y eso es lo que le dan en los colegios, eso es lo que dan las casetas, eso es lo que vende la televisión, eso es lo que promociona la radio y la televisión, y eso es lo que dicen que los hace felices. Por favor. Miren algunos síntomas, si alguien se ve reflejado con esos síntomas, pues solamente cambiando la alimentación va a dejar de tener esos síntomas. Pero ahí están, tú ves a la gente que dice, no, es que eso le da un sabor, claro, ese sabor te va a salir caro por todo lo que implica en el organismo. Por favor. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y usted de dónde saca esa información? Esto no lo estoy inventando yo. La FAO, a través de la ONU, tiene un organismo que emite lo que se llama el Codex Alimentarius. El Codex Alimentario rige todos estos procesos y define todas las sustancias que son aptas o no aptas para el consumo humano y en qué por ciento las puedes encontrar y qué daños hacen determinados sistemas, funciones al organismo. Entonces, el Codex Alimentario define todo esto. Dice,
pero le da la libertad que dice, queda bajo la potestad de los fabricantes su uso y cantidad añadida. Pero tú dices, bueno, y si hay una normativa, ¿por qué compromete los sistemas? ¿Por qué? Porque nadie controla eso. La ponimalta debe tener menos de 0.4 de glutamato monosódico y tiene 12.6. ¿Por qué circula con esa cantidad? Es preocupante. Y así hay otras sustancias que están circulando que producen los mismos efectos de muerte neuronal. Por favor. Bueno, aquí son estudios científicos que cómo provoca, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo se ve tan acidificado, él descarga la bomba de calcio. La bomba de calcio altera el ATP, adenosín trifosfato, se descompensa el pH y produce muerte mitocondrial. La muerte mitocondrial es que la célula se queda sin la batería. Eso se llama apoptosis, la muerte de las neuronas producida por una descompensación de la bomba de calcio de las neuronas. Y eso lo produce el glutamato monosódico. Ahora miren la cantidad de personas que ustedes conocen que tienen trastornos cognitivos, que tienen problemas de memoria y tienen una serie de trastornos. Y ahora que apareció la 5G, que es un campo electromagnético, siguen poniendo amalgama de mercurio en la boca, los ríos y las aguas contaminadas por mercurio, el atún que nos venden no está libre de mercurio. Entonces, ¿para dónde va nuestro cerebro? Por favor. Miren esto que interesante. Yo viajaba a dar unas conferencias en unas universidades argentinas y después pasaba a Chile, y el vuelo que hice fue por Avianca. No estoy haciéndole promoción a Avianca, pero quiero describir, y iba directo a Lima, Perú. El vuelo tenía 2 horas de conexión y digo, siempre que paso por Perú me como un ceviche peruano. Le pregunto que qué bebida había y me dijo, no, tenemos hasta, y le di algo natural, dice, tenemos jugo de naranja. El muchacho vino y el mesero me dijo, no, es natural, pruebe. Bueno, para acabar el cuento, yo no tenía dinero peruano, pagué con tarjeta y me dijo, no, vaya a la caja a pagar. Cuando llego al lado izquierdo, veo una cantidad de productos con los mismos rombitos, eso que tenemos aquí ahora en todas las sustancias. Y yo digo, bueno, serán productos colombianos que llegaron acá, porque aquí el Senado y la Cámara se pasó 2 años deliberando si le ponían la señal o no a la advertencia del consumo. A las 9:30, como hora y pico después, salgo para Mendoza, Argentina. Y llego a las 6:15 y como la persona que me iba a esperar pensaba que yo llegaba por Aerolíneas Argentinas y llegaba de Buenos Aires, él me esperó por salidas nacionales, pero yo llegué por vuelos internacionales y nadie me estaba esperando. Y en eso me dio por caminar y veo los mismos sellitos en Argentina. Cuando me acerco, eran productos argentinos, el mismo sello de nosotros, se pusieron de acuerdo. Y llego a Chile a la semana y estoy en Santiago, los mismos sellos. Así que nos engañaron, cómodamente nos engañaron. Pero las sustancias que de verdad hacen daño, ninguno las advierte. Por favor. Ahora, esto es, hace rato que estoy trabajando y yo le doy conferencia ahí en la universidad y le decía, tengo ya que comprometerme con cambiarle el nombre a lo que le dicen alimentos. Miren lo que dice la OMS y el Código Alimentario, que alimento es toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, chicle, cualquier otra sustancia que se utilice en la fabricación, preparación, tratamiento de alimentos, pero no incluye los comésticos. Te dan la potestad que tú le eches lo que tú quieras. Bajo y entonces esta es la definición que yo doy: sustancia apta para el consumo humano desde la primera infancia hasta la adultez avanzada, que aporte los nutrientes, enzimas, pectinas, vitaminas o minerales, así como oligoelementos libres de sustancias nocivas para la salud. No puede ser que se le diga a una sustancia que es un alimento. Yo tengo estudiantes y lo he puesto a analizar el Insure y le pongo al lado el Código Alimentario y digo, miren la sustancia y miren el Insure. Hagan el estudio de ustedes, el Código Alimentario está ahí en las redes, revísenlo con los y se van a entretener y van a decir, bueno, aquí tenemos algo interesante. Y la industria alimenticia dice que produce, encargada de producir alimentos, sustancias, pero le agrego enzimas y pectinas minerales y oligoelementos nocivas para la salud, que respete su totalidad las normas de la OMS, la FAO y el Código Alimentario. Si lográramos eso, seríamos exitosos en prevenir muchas enfermedades. Y hay muchas de las enfermedades que ya están que disminuirían sus efectos colaterales. Por favor. Adelante, por favor.
Bueno, yo empecé a investigar los megacolegios. No he estado en todo el país, pero he estado en muchas situaciones de análisis de los PAI. Y de verdad, a la conclusión que yo llegué es que no tiene la más mínima idea los que elaboran el PAI, que es lo que le dan a los niños en los colegios, y son los niños más necesitados, y los que están más desnutridos, le dan una sustancia que no tiene la más mínima lógica científica de quién lo hace. Si tú le hablas de nootrópico, le hablas de lo que se llama alimentación consciente, le habla de alimentación ortomolecular, y como las escuelas de medicina no están dando nutrición, como los nutricionistas le enseñan más a medir la cantidad de calorías que las relaciones que tiene esta sustancia con la salud, de verdad que es preocupante, porque es el momento crítico, vuelvo y le digo, del desarrollo del cerebro. Por favor. El desarrollo cognitivo de un niño. Yo le digo a los estudiantes de la Universidad de Pamplona que ellos son las personas que son bendecidas por Dios, porque le dan la posibilidad de ellas trabajar de 0 a 12 años, que es lo que se considera aquí en Colombia educación infantil, y es cambiar este país. Este país no lo va a cambiar ni la izquierda ni la derecha. Si nuestros docentes preparan y forman con la dignidad, los principios, los valores, y nosotros les protegemos el cerebro, esas nuevas generaciones van a tener otra respuesta a nuestro país. Pero nos viven los medios llenando de odio. Todo el mundo habla enemigo del otro porque piensa distinto. Tengo aquí amigos Mario, el doctor Patrocinio, varios son amigos míos, y yo puedo tener un criterio dispar de ellos, pero eso no me hace enemigo. Porque si yo me quedo sin argumentación, es que yo perdí la batalla, pero yo tengo que tener argumentación. Y la argumentación es que podemos coexistir entre todos acá pensando distinto, pero pensando en el país y protegiendo a las nuevas generaciones que son nuestros niños. Por favor. Hay unos videos que se los recomiendo, que son de la doctora Doris Rapp, el doctor Russell Blaylock, el mismo que escribió también El cerebro de Pan, David Perlmutter, los estudios del doctor Dava Basilius, y todas las personas que están investigando cómo es esa excitoxina y sustancia neurotóxica que están en la gelatina que le dan a los pacientes que se están muriendo con la teoría de que es un alimento no pesado y está lleno de químicos, que le damos 20 sustancias que tienen saborizantes artificiales y lo que hacen que un sistema linfático comprometido, un hígado sobrecargado, unos riñones colapsados, se dediquen a purificar, a hacer un esfuerzo máximo en un momento que está de colapso multisistémico en nuestro organismo. Y esas sustancias neurotóxicas y excitotóxicas están presentes en la mayoría de los alimentos preelaborados. Todo lo que tenga fecha de caducidad o de vencimiento está lleno de químicos. Y miren las galletitas de todo tipo, en la mitad que se lo ponen, que yo con lupa, que me dedico a eso, no lo puedo leer, y no es que esté tan viejo, porque yo no uso lentes, pero es que lo ponen tan chiquito que tiene que ser un Chelo Holmes enamorado de salir a buscar lo que le están dando a la gente para entenderlo. Por favor. Ahora miren esta sustancia. Esta es una nueva terminología que es bastante reciente, que son aquellas sustancias que aceleran las relaciones sinápticas, mejoran la capacidad cognitiva del cerebro, mejoran las funciones de interrelaciones de los grupos neuronales y de los paquetes neuronales y de los circuitos neuronales y facilitan esa cognición. Entonces, las personas que tengan algún tipo de limitante cognitiva pueden empezar a usar los no trópicos, que hay desde vía natural, que se obtienen a través de la alimentación, en menor escala muchas veces de la necesaria, pero preventivamente funciona, o las pueden consumir a través de algunas vitaminas y minerales o no trópicos que ya están en el mercado con esa característica. Por favor. Ahora, ¿de qué depende un cerebro? Y voy a hablar de los niños, y pensé que iba a haber aquí más docentes. Yo le decía a Patro un día, y disculpen lo que voy a decir, pero lo digo siempre lo que pienso, que aquí en la parte de abajo un día se preparó porque traían a una gloria colombiana, 42 años, jefe del Departamento de Neurociencia y Neuroeducación, el que diga de Neurociencia de la Universidad de Nueva York. Para que un latino esté 42 años siendo jefe del Departamento de Neurociencia, tiene que ser una eminencia. Y tenemos a Ginás. Estuvo allá y lo trajimos acá, lo trajo el doctor Patrocinio, que le agradezco toda la obra que hace por la cultura de esta ciudad. Y ese día no llegaron a 600 personas. 15 días después trajeron al ganador de protagonista de novela.
Y allá en el otro centro comercial, Unicentro, había 16,000 personas. No tengo nada en contra de ese tipo. Y no le digo tipo despectivamente, le digo, pero no lo podemos comparar con lo que le aportó a la ciencia y le ha aportado al prestigio de este país GINAS y sea tan desigual los intereses de nuestra población. Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de corresponder y resolver situaciones en determinados momentos. Por eso la gente dice, él es un psicorrígido, él nunca entiende nada, es psicorrígido. Eso tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Cómo es la capacidad de ese cuerpo, de ese cerebro, de adaptarse a resolver situaciones polémicas? La memoria no es inteligencia, la memoria es memoria, pero la capacidad de resolver problemas tiene que ver mucho con la neuroplasticidad. El pensamiento abstracto. A ver, cuando nosotros nos abstraemos de algo, vamos a pasar por otra fase que se llama representaciones virtuales. Un cerebro que tenga mucho pensamiento abstracto tiene la capacidad de ver cosas que los demás no ven. Y los cerebros creativos, que es la máxima exponencia de un cerebro, tienen que tener pensamiento abstracto. Tú vas a ver lo que los demás no ven y no se va a atender. Por eso Schopenhauer decía, cuando tienes ideas nuevas, todo el mundo te critica, después las estudia y después termina siendo aceptada. Pero romper los esquemas. Yo le decía el día que era un aniversario del lavado de manos, que el hombre que descubrió que había que lavarse las manos para tocar a un paciente, le hicieron tanto bullying que él se fue de 3 países y casi intentó ahorcarse y quitarse la vida y después murió desterrado prácticamente porque nadie se reían de él que había que lavarse las manos. Y hay un día mundial de lavado de manos. La amplitud del campo mental. Si nosotros trabajamos con los niños, que haya esa capacidad de que el niño tenga amplitud del campo mental, estamos creando un cerebro distinto, un cerebro que tiene la posibilidad de desarrollarse de una manera distinta porque sus estructuras cognitivas, hoy me estoy extendiendo en el tiempo, pero soy un apasionado de esto y quisiera que me entendieran, pero las estructuras que se decían antes que teníamos son distintas a las estructuras del cerebro. Estos equipos modernos nos han hecho avanzar mucho para entender cómo es que el cerebro aprende y cómo son las estructuras y cómo él guarda la información. Les aconsejo el libro del premio Nobel de Medicina Eric Kandel, que tiene que ver cómo la memoria humana. La zona de desarrollo próximo es una teoría que tiene que ver con Piaget y está asociada a que cómo tú interpretas y cómo tú resuelves esas situaciones que tiene que ver con lo que tú piensas con la realidad inmediata y cómo se conjugan. Las representaciones virtuales. Esto es un ejercicio que yo le hago a los alumnos. Digo, ustedes cierran los ojos y se imaginan un plato de sopa y cierran los ojos y imagínaselo. Lo que usted es capaz de representarse virtualmente, usted lo conoce. Pero ahora yo le digo, cierren los ojos y piensen en un pitizú. Y todos me van a decir, bueno, ¿qué es un pitizú? No se lo pueden imaginar porque no lo conocen, ni yo lo conozco, es una palabra que me inventé. Pero las representaciones virtuales, cuando tú eres capaz de que alguien se represente, él es capaz de representártelo mentalmente, entonces eres capaz de explicarlo. Y el razonamiento y solución a situaciones polémicas. Esa es la mayor posibilidad que nosotros tenemos de desarrollar el cerebro de un niño. Crear situaciones polémicas donde él tenga elementos que vaya extrapolando y vaya aplicando y puede modificar su entorno. Pero si seguimos preparando a nuestras generaciones de estudiantes que si tú haces lo que yo digo es que estás aprobado, por eso el conocimiento, dicen conocer, saber y saber hacer. Tú tienes que hacer lo que hace el profesor si no está desaprobado. Y nunca vamos a tener grandes creadores. Suiza tiene 100 y pico de personas nominadas a premio Nobel. Nosotros el único que teníamos, por cuestiones políticas de lo que decía, lo sacamos del país. Un hombre que pensaba distinto a los demás, que tenía sus afiliaciones políticas respetables. Cada cual hace con su vida lo que quiera. Pero hay que ver los aportes que ese hombre hizo a la cultura colombiana, no solo ver la forma de pensar políticamente. Por favor. Entonces, las tareas fundamentales, cada vez que ustedes estén en la escuela y vean un profesor o un hijo suyo que a un profesor le pone, llena los espacios en blanco, selección múltiple o verdadero y falso, estamos mutilando el cerebro de ese niño. Ese niño hay que ponerlo a razonar, a producir, aunque llegue por varias vías, pero el problema es cómo él razona el proceso. Adelante. Y termino ya casi con esta frase para los maestros, que no siempre el niño tiene problemas de aprendizaje. Esto lo dice una de las personas que más ha hecho por el cambio del cerebro, que es un rumano que toda la vida vivió en Israel, el doctor Rubén Forenstein.
es el que habla de la teoría de aprendizaje mediado de la modificabilidad estructural cognitiva, y él planteaba esto, que son los docentes los que muchas veces tienen problemas de enseñanza, porque el cerebro siempre es maleable, el cerebro siempre va a aprender. Ahora, si yo a todos ustedes le lanzo un coco para que lo abran y no pueden sacarle el agua al coco, ¿es problema del coco o el problema de ustedes? Pero es más fácil echarle el problema al coco y decir, no, el coco no se dejó abrir. Por favor. Estas son frases que las tomo de Pablo, de José Martí y de Silvio Rodríguez, que dice que educar es un acto de infinito amor y solo el amor engendra la maravilla. En las personas que estamos trabajando con niños tenemos que tener esos sentimientos muy inculcados en nuestra vocación para hacer de un mundo mejor. Y con esta frase de Martí cierro, por favor. Los niños nacen para ser felices porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí, deberíamos tener la conciencia de que tenemos la posibilidad de hacer crecer a nuestro país cambiando la infancia, cerraríamos muchas cárceles, hubiera más recursos para muchas y estuvieran más seguros en nuestras calles. Les agradezco su gentileza. La operación bariátrica, usted me dice. A ver, yo no soy cirujano y sí te digo que por las conversaciones que he tenido con muchos amigos, hay pacientes que no tienen, voy a tocar varios temas, no es que tengan en orden de importancia, no tienen la voluntad de cambiar su estilo de vida, no han aprendido a alimentarse, no quieren hacer ejercicio y cuando el doctor ve que estás con alto riesgo, porque se mira en escala de que tu salud se vea más afectada, entonces te recomiendan que te hagan ese tipo de operación. Pero casi siempre con la política que hay hoy, se le lleva primero a un nutricionista, pasa por mano de un endocrino, se le hacen valoraciones multisistémicas y se le recomienda. Pero te digo, muchas de las personas que están tú tienes la escala del índice de masa corporal sobre 40, que es la que se considera, o sea, lo consideramos que es la obesidad mórbida, al paciente que tiene algún otro componente secundario, hipertensión, diabetes o tiene principio de insuficiencia renal, entonces todo eso lo valora el médico y te recomienda la operación porque no ha habido por una vía de otro tipo de tratamiento que resuelva la situación. Es mi modesta opinión, vuelvo y repito, no soy cirujano, pero es la evaluación que he oído los criterios médicos que se tienen para recomendar ese tipo de operación. ¿Qué le falta o cómo está el estado de la microbiota? No sé actualmente qué tan esos análisis, qué tan certeros son. Sí, son certeros, pero son muy costosos porque no se puede hacer el examen. De hecho, yo estoy dirigiendo una investigación con la Universidad de Valencia, España. Hay neurocientíficos de la Universidad de Sevilla y tenemos aquí de la Universidad de Pamplona bacteriólogos y pues, tratamos de hacer un estudio lo más completo posible, pero hay que hacerlo por secuencia de ADN y entonces se hace sumamente costoso. Pero yo puse en una de las láminas normal y equilibrada porque si tú eres de una región de Colombia y yo vengo de Cuba, nuestra microbiota va a ser distinta por muchas razones. Entonces, si yo en un libro, yo te evalúo a ti por los libros de la microbiota cubana, tú puedes estar alterado, pero si a mí me llevan a la tuya,
va a estar alterado. Entonces, lo que es normal es relativo. Por eso es que la belleza de la medicina es que todo el mundo es distinto y tratar. Por eso es cuando a todos los pacientes le dan el mismo medicamento. Tú pones a 100 personas y le pones penicilina, 99 lo salva y uno lo mata con lo que salvaste los otros 99. Entonces es interesante. Pero sí, se puede hacer, pero es muy costoso. Nosotros vamos a trabajar con 60 niños en ese estudio y nos cuesta millones de pesos hacer ese estudio. Pero ya estamos trabajando en esa línea de revisar todos los aspectos que tienen relación, pero con determinadas patologías, universidades de otros países del mundo lo han hecho, pero esta mezcla que estamos haciendo nosotros de ver emoción, conducta y rendimiento académico en SCOBU, en las principales páginas de investigación, no la tenemos. Entonces ese es lo que más me motiva a investigar ese campo, pero su pregunta es muy certera y me parece oportuna porque es verdad que hay una diferencia marcada y no siempre se puede obtener completamente la secuencia. Buenas noches. Sobre aspectos que puede estar teniendo la medición de la religión, hacia los antibióticos, etcétera. Sí, eso está, estimado amigo, está estudiado y los antibióticos no discriminan entre las bacterias buenas y malas. Por eso las personas que después de uso prolongado de antibióticos hay que hacerle un implante de esa microbiota porque está descompensada. Pero se han visto también que los antiácidos, que la mayoría tienen aluminio, también alteran. Algunos antihongos, como es un ecosistema, descompensa el ecosistema también. Entonces, otros alimentos que tienen determinadas sustancias que alteran también y todo eso este es un mundo sumamente fascinante, pero deberíamos varias personas trabajar en este aspecto y orientar a la población porque hay muchas personas que lo hacen por la inocencia, son neófitos en el tema y no se le está dando ¿cómo se llama? El acompañamiento, la información suficiente para que ellos sepan prevenir y cuidarse. Gracias por la... Soy ingeniero de sistemas de información. Tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Colombiano de Tecnología. Una vez llegué, me dijeron que por favor les colaboraran con automatizar el proceso de hacer los almuerzos de forma económica y que fuera, digamos, la más óptima. ¿Sí? Entonces me entregaron un libro donde yo me quedé asustado de ver que la fruta que más vitamina C tiene es la guayaba, que tenía el nombre de la fruta y de la verdura y cuánta vitamina C tenía, bueno, todo así clasificado. Entonces el libro pues tocó sistematizar y iban a hacer abastos, pedían los precios y con los precios de las frutas y las verduras, el programa decía qué recomendación de almuerzo había que hacer para que se ajustara al presupuesto. Yo me quedé asombrado, porque yo la verdad de química pues no sabía nada, no sabía un montón de cosas, y me quedé asombrado de ver que los niños de los hogares infantiles de bienestar familiar recibían esa alimentación. Me quedé tan asombrado que yo llevé mis hijos allá y dije que por favor me dejaran tener los niños ahí, porque me parecía excelente la forma en que los nutrían. Y tuve la oportunidad de ver los programas de la Madre Mami, de cómo se les hacía la capacitación de la importancia de la lactancia materna y que preferiblemente fuera hasta los 2 años, pero de 0 a 6 meses que no les dieran nada. Entonces me parece muy interesante, o sea, yo, no sé, eso fue hace 26 años, o sea, hace 26 años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está promoviendo esas actividades sanas. Entonces, pues quería comentarle porque me parece muy interesante. Sí, a ver, las intenciones pueden ser buenas. Si usted le da a un niño vitamina C y después le da una oblea con dulce y esos son alimentos que se llaman antagónicos, bloquean todos. Fíjense a qué nivel llega esto, que usted es un atleta olímpico, se pasa 6 meses entrenando y alguien le da 2 tragos de whisky y si le hacemos una prueba de sus valoraciones de lo que tiene que ver en química sanguínea, usted perdió el entrenamiento de 6 meses. Entonces yo cuando hablo del ALPAI no lo digo que usted no haya
me está contando una anécdota, pero yo lo que le digo es que yo he analizado el pie. Y el pie al día le dan leche saborizada, le dan... Ah, bueno, ahí no lo he estudiado. Perfecto. Bueno, de ahí lo que he analizado es la bienestarina, que no me parece que es un alimento para darle a un niño. Mi modesta opinión. Fíjate que se los roban para engordar cerdos. Te dice a ti que tiene más calorías que nutrientes. Gracias, pero interesante, porque no conocía esa otra rama, te agradezco. A ver, estas son preguntas mías. Yo me hago a título personal de la respuesta. Cuando yo voy a estas instituciones, le digo, ¿por qué no venden fruta? Me dicen así rotundamente y en varios lugares, no da negocio. Dar fruta no da negocio. Así es la respuesta que hay. Y recuerdo que una vez había un aparato de eso que tú le echas las moderas y estaban cargándolo con determinadas bebidas y sustancias. Y yo le dije, si yo le pongo una pera o una mandarina o una manzana y yo pongo la moneda, ¿no rueda por ahí? Dice, sí. Digo, ¿y por qué no lo pones? No me da negocio. Entonces, cuando la salud de nuestros niños se mira más desde el punto de vista de negocio, porque aunque él hablaba de la tendencia que había, el cálculo lo hacían en base no a las necesidades nutricionales, en base a los recursos que tenían, y si era costoso o no costoso. Entonces, todas estas cosas son interesantes. No hay un producto que esté empaquetado, que esté enlatado, que esté en conserva, que tú puedas decir que es 100% sano. Aquí una señora me llevó a mí leche de almendra, no voy a decir el nombre de una personalidad de este país, y cuando le revisé las sustancias que tenía como conservante son dañinas. Y vuelvo y le digo, el que quiera aprender de esto, baje los códigos alimentarios, que lo están todos allá, ya salió el del 2023, y ustedes miren lo que te dice, y te dice, bueno, aquí dice tetracina, colorante 340, ¿qué produce en el cuerpo? Y dice, ¿cómo se lo van a dar a un niño a esta sustancia que produce todo esto? Y lo sabe el CODES. Ahora, ¿dónde está el INVIMA? ¿Dónde está la FAO? ¿Dónde está la FDA? Entonces, eso es preocupante. Para mí es sumamente preocupante que, primero, que no se divulgue y segundo, que no se advierta, solamente se advierte el azúcar, lo saturado, grasa saturada, así, pero hay muchas cosas que habrían de señalarse. Bueno, bueno, yo voy por parte, voy a ir. Bueno, cuando yo llevo veintitantos años aquí viviendo y sé que las personas son muy religiosas y dicen que los pedagogos tenemos que adaptarnos a las ideas del entorno para que nos entiendan. Y yo le digo, ¿usted cree en Dios? Y me dicen, sí, doctor, yo creo en Dios. Y yo le digo, ¿y Dios hizo el cuerpo perfecto? Dice, claro, doctor, lo hizo perfecto. No, yo le digo, ¿y por qué no dejó un seno dando leche toda la vida si hacía falta la leche para toda la vida? O cuando la Segunda Guerra Mundial, las necesidades nutricionales que hay, la leche aparecía como la gran solución. Pero hoy ya en las normas de Estados Unidos la leche no se compara contra el huevo los nutrientes. Entonces, la leche, un ternero al año pesa 150 kilos, a los 2 años pesa 400 kilos, pero se manda por el calcio, pero el calcio de él no es tan bioasimilable como se pensaba, pero tiene mucho fosfato y el fosfato hace que tú pierdas los osteoblastos, que es el núcleo del hueso, y se pongan más sensibles. Entonces, no, yo te aconsejo que si tienes osteoporosis, osteopenia, quite los azúcares, los embutidos, los enlatados, los alimentos refinados, coja sol, toma vitamina D3 con K2 y come ajonjolí, lo que se llama sésamo, y a los 6 meses hazte la prueba que tú vas a ver que todo está bien. Magnífica conferencia de hoy. Descubrí por qué los ricos futbolistas nunca es posible.
A ver, eso es un término muy popular porque yo voy a otros países y hablo de purga. Miren, para enfrentarse a un enemigo, en este ejemplo, las bacterias, tú tienes que conocerlo. Una purga de un día, siempre la persona queda con quistes o queda huevecillos en el tracto digestivo y son muy irritativos. Nosotros lo mandamos 7 días, tomamos el medicamento jugando con las fases lunares. Descansamos 9 y los otros días más. Como quiera, si son 7, descansamos 9 y 7 más, hacemos un ciclo de 23 días. Como quiera, entra alguna de las fases lunares que hace que no se reproduzcan. Pero es como que tú te bañes un día y tú crees que el año entero vas a estar limpio. Hay personas que se lavan la cabeza con champú y después se echan tierra. Y después dicen, todos los champús son malos. El problema es que si tú te limpias y no sigues haciendo el cuidado, al otro día está sucio otra vez. Entonces hay que tener cuidado con estos tratamientos tan fuertes que en un momento determinado se pueden hacer, pero no los recomiendo sistemáticamente por eso mismo, porque descompensan la microbiota también. A ver, recuerden que ser absolutista y pensar que siempre esta causa va a tener el mismo efecto es una cuestión lineal y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso hacía la historia de Mekinoff, que él hablaba de que no podemos asociar siempre que esta es la causa de este elemento. Indudablemente, un colon con cáncer te dice que la microbiota está alterada. De hecho, para que se produzca, esas células estaban en hipoxia, sí, falta de oxígeno, porque los tumores en cualquier parte del cuerpo crecen. Por eso es que cuando tú miras una imagen de un tumor, están hipervascularizados, porque como no tienen oxígeno, cuando a usted le falta el aire, usted abre la boca. Las células hacen lo mismo, buscando oxígeno. Por eso la teoría esa de alcalinizar o morir es fundamental. Donde llegue el oxígeno, la célula cancerígena no se reproduce, crece limitada. Entonces habría que ver, el intestino también tiene que, con emociones, los conflictos emocionales no resueltos, los traumas epigenéticos tienen que ver mucho con el cáncer. El cáncer está muy asociado a todo el proceso, pero cambio de dieta, cambio de estilo de vida, la alimentación, hidratarse bien es fundamental para mantener y usar prebióticos y probióticos en la dieta, pero habría que analizar el caso porque una sola información no me puede dar a mí la conclusión de que esa sea la causa. Buenas noches. Generar exacta poder financiar el organismo necesitario para tener ese porque nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un problema con el tema intestinal de mucho tiempo, no solamente por la alimentación de intoxicación que hago, sino por la que mi papá le andaba a uno. Entonces, hoy en día el tema es más avanzado, yo sufro de alimentaria. Entonces, cuando yo intento eliminar el azúcar, las harinas y una cosa, yo me siento más o menos bien, como en una semana cualquier cosa, es 2 o 3 veces peor lo que me da. Entonces, dicen que es porque no hay desintoxicado el cuerpo, pero ya nosotros soluciona la desintoxicación. Perfecto, lo que pasa es que se llaman estilos de vida. Usted se lanza, disculpe el ejemplo, yo pongo un ejemplo de usted se lanza un segundo piso y le da dolor en las piernas y tú se pasa 3 meses sin lanzarse y cuando se vuelve a lanzar te puede dar dolor en las piernas. Entonces, ahora hay que ver qué nivel de toxicidad usted tiene. Bueno, la caída del cabello y las uñas frágiles son 2 problemas serios de mala absorción en el cuerpo. Si en tu uña del dedo gordo aparece hongo sistémico que no se quita, que haga recidiva, significa que tu hígado está homotóxico, ¿no? Te estoy dando datos generales. Si vives cansada, si te duermes en el día, si tienes mal aliento, si la boca te sabe a cobre o a bronce o a sabores raros en la mañana, puede decir que esté descompensado, pero habría que valorar todos esos aspectos. Si estás llorona o peliona, porque esos son 2 síntomas que marcan la desregulación de la parte de los neurotransmisores. Y entonces, ¿te gusta mucho el chocolate?
Bueno, pero ahí hay un componente, pues habría que ver que use chocolate amargo, es decir, habría que sentarse y hacer una anamnesis profunda, comprender toda la fisiopatología, comprender la etiología y por ahí darte una recomendación. Pero acuérdate que si tú haces lo mismo, aunque sea a los 3 meses, ya tu cuerpo está marcado con ese componente, entonces tienes que cambiar los estilos. Pero un día que lo hagas no te va a pasar nada negativo, pero si vuelves a comer lo mismo sistémicamente, acuérdate, mientras que el cabello se esté cayendo, te está diciendo que hay una necesidad urgente de hacer regulaciones en tu estilo de vida alimenticio y que hay deficiencias nutricionales. No, gracias a usted por la invitación. Gracias. Viernes, 7:30 de la noche, después del partido, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.